Mi exesposa intentó arruinarme la vida tras descubrir su infidelidad, me saboteó, inventó mentiras, intentó hundirme por completo, pero terminó fracasando mientras yo resurgía más fuerte. Nos casamos en 2019, cuando aún éramos jóvenes y pensábamos que el amor era suficiente para sobrellevar cualquier obstáculo. Fue una boda sencilla, sin grandes fiestas ni alardes, porque la verdad, en ese momento no teníamos mucho dinero. Ambos veníamos de familias trabajadoras y estábamos enfocados en construir un futuro juntos. Recuerdo que incluso hicimos promesas de nunca traicionarnos, de apoyarnos en las buenas y en las malas. Pero claro, las palabras son solo aire cuando no vienen respaldadas por acciones. El primer año de matrimonio fue bueno. Nada del otro mundo, pero tampoco había señales de lo que vendría después. O al menos, yo no las veía. A ella siempre le gustaba salir con amigos, pero yo no tenía problema con eso. Después de todo, confiaba en ella. Sin embargo, con el paso de los meses, empecé a notar ciertos cambios, llegadas más tarde de lo habitual, mensajes que contestaba de inmediato con una sonrisa en el rostro, y una constante actitud defensiva cuando le preguntaba cualquier cosa sobre su día. No soy de los que revisan teléfonos, me parecía una invasión de privacidad y siempre creí que si llegabas a ese punto, era porque ya la confianza estaba rota. Pero hubo un día en particular en el que no pude ignorar la sensación en mi pecho. Ella se estaba duchando y su celular estaba desbloqueado sobre la mesa. Vi la notificación de un mensaje con un corazón y el nombre de un tipo que nunca había escuchado antes. Mi corazón latió más fuerte, sentí una mezcla de rabia y ansiedad, pero en lugar de revisar el mensaje, decidí preguntarle directamente. Su reacción lo dijo todo. Se puso nerviosa, su tono de voz cambió y empezó a decir que estaba cansada de que yo dudara de ella, cuando, en realidad, ni siquiera la había acusado de nada. Solo hice una pregunta. Pero la forma en que se puso a la defensiva, el enojo desproporcionado, la manera en la que evitó el tema, todo me llevó a la misma conclusión. Algo estaba pasando. No podía demostrarlo, pero mi instinto me decía que me estaban viendo la cara de idiota. El punto de quiebre llegó unos meses después, cuando se suponía que íbamos a celebrar nuestro aniversario de boda. Habíamos planeado una cena juntos, pero horas antes, me dijo que se sentía mal y que prefería quedarse en casa. No quise insistir, le dije que descansara y que otro día podríamos hacer algo. Pero un par de horas después, recibí un mensaje de un amigo. Era una foto. Ahí estaba ella, en un bar, riéndose, con el mismo tipo del mensaje sospechoso. No podía creerlo. Sentí que la sangre me hervía, mi mente se nubló y en ese momento entendí lo que realmente pasaba. Pero en lugar de explotar, decidí esperar. Quería saber hasta dónde llegaría con sus mentiras. Esa noche, cuando volvió a casa, la confronté. Le enseñé la foto y esperé su reacción. Se quedó en silencio por unos segundos, y luego soltó la mentira más descarada que he escuchado en mi vida. No es lo que parece. Si hay algo que aprendí esa noche es que, cuando una persona es capaz de mentirte en la cara, sin siquiera pestañear, no hay vuelta atrás. Vi su expresión transformarse de sorpresa a negación, de negación a enojo y, finalmente, a victimización. No entiendo por qué estás tan paranoico, dijo, cruzándose de brazos, como si yo fuera el del problema. Solo fui a tomar algo con amigos, ni siquiera fue planeado. ¿Ahora tampoco puedo salir sin que creas lo peor? El descaro me dejó sin palabras por un momento. Me esforzaba por no perder la cabeza, por no gritarle todo lo que sentía en ese instante, pero la rabia estaba ahí, latiendo con fuerza en mi pecho. No me trates de estúpido, le dije con una calma forzada. Dijiste que estabas enferma, que no podíamos salir hoy, y en menos de una hora estabas en un bar con ese tipo. Explícame eso. ¿Ahora me vas a controlar hasta cuándo puedo salir o no? Soltó, elevando la voz. Eres un manipulador. Y ahí fue cuando lo entendí todo. Su estrategia era clara, no importaba cuántas pruebas tuviera en su contra, siempre intentaría darle la vuelta a la situación para hacerme sentir como el malo. Si no podía negar la verdad, al menos podía distorsionarla. Pero yo ya no iba a caer en su juego. No tienes nada más que decir, ¿verdad? Insistí. Ella bufó, tomó su teléfono y se encerró en el baño. No supe qué estaba haciendo ahí dentro, pero una parte de mí lo intuía, probablemente estaba escribiéndole a él. Tal vez contando su versión de la historia, una donde yo era un esposo controlador y paranoico. Esa noche dormimos en la misma casa, pero fue como si ya viviéramos en mundos completamente diferentes. Los días siguientes fueron un desastre. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, todo se sentía tenso, frío, mecánico. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, observando cómo ella fingía que todo estaba bien mientras yo intentaba procesar el hecho de que la mujer con la que me había casado me había estado engañando durante meses. Pero el golpe final llegó una semana después. Había decidido que, si iba a terminar este matrimonio, necesitaba pruebas. Sabía que ella nunca admitiría nada, así que hice lo que nunca pensé que haría, revisé su teléfono mientras dormía. Mi corazón latía con fuerza mientras navegaba por sus mensajes, y ahí estaban.
Conversaciones llenas de cariño, de risas, de secretos compartidos, fotos, vídeos, fechas que coincidían con los momentos en los que decía estar ocupada o cansada. Lo peor de todo fue leer la forma en la que hablaba de mí, como si yo fuera un simple obstáculo en su vida, algo que debía soportar hasta que encontrara la manera de deshacerse de mí. No sé cuánto tiempo pasé leyendo, pero cuando levanté la vista, ella ya estaba despierta, mirándome con una mezcla de ira y miedo. ¿Qué haces con mi teléfono? No respondí de inmediato, solo la observé, sintiendo como mi estómago se hundía más y más con cada segundo que pasaba. Así que todo este tiempo, murmuré, sosteniendo el teléfono en mi mano. Ella se levantó de golpe, tratando de arrebatármelo, pero lo aparté. Eso no es asunto tuyo, gritó, y por un instante vi el pánico en sus ojos. No es asunto mío, pero el matrimonio sí lo es, ¿verdad? Solté, con una risa amarga. ¿Cómo puedes siquiera decirme eso después de todo lo que hiciste? Su rostro pasó por 1000 emociones en cuestión de segundos, furia, frustración, miedo, y finalmente, algo que casi parecía arrepentimiento. Cuando dije que quería el divorcio, esperaba muchas reacciones de su parte, gritos, insultos, negación, incluso lágrimas, pero lo que encontré fue algo peor, una sonrisa burlona. ¿De verdad crees que es tan fácil? Dijo, cruzándose de brazos, con esa mirada desafiante que tantas veces había usado cuando quería manipularme. No me voy a ir sin pelear. Sentí un escalofrío en la espalda. No porque tuviera miedo de ella, sino porque sabía que hablaba en serio. A partir de ese momento, mi vida dejó de ser un simple matrimonio infeliz y se convirtió en una auténtica guerra. El primer golpe lo dio ella. Unos días después de nuestra discusión, recibí un mensaje de mi jefe. Me pidió que fuera a su oficina para hablar sobre algo delicado. No entendía qué podía ser hasta que entré y vi su expresión seria. Recibimos una queja anónima sobre ti, dijo con cautela. Alguien afirmó que has estado creando un ambiente de trabajo hostil y que has tenido actitudes agresivas con una mujer. Me quedé helado. Sabía exactamente de dónde venía eso. Intenté explicarle a mi jefe que era una mentira, pero la simple acusación ya me había puesto en una posición delicada. Afortunadamente, mis compañeros de trabajo me conocían bien y no hubo pruebas reales que respaldaran esa acusación, así que todo quedó en nada. Pero el hecho de que mi ex estuviera dispuesta a sabotear mi empleo me dejó claro hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y no se detuvo ahí. Días después, empezó a esparcir rumores entre nuestros amigos en común. Me pintó como el esposo controlador, el que la obligó a casarse demasiado joven, el que nunca la valoró. La narrativa era perfecta para ella, la pobre mujer atrapada en un matrimonio infeliz con un hombre que no la hacía feliz. Muchos de nuestros amigos tomaron su lado sin siquiera preguntarme mi versión. Otros, los que realmente me conocían, se quedaron de mi lado, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, vino el golpe final. Una noche, mientras volvía del trabajo, vi que había un mensaje de un número desconocido en mi teléfono. Lo abrí y casi se me cae el celular de la sorpresa. Era una captura de pantalla de una conversación. Mi ex estaba planeando acusarme de violencia doméstica. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. No había nada de verdad en esa acusación, pero el simple hecho de que alguien pudiera siquiera mencionarlo me aterraba. En ese momento, entendí que estaba jugando con fuego, que ella no iba a detenerse hasta verme hundido. No podía permitir que esto siguiera así. Tomé todas las pruebas que tenía, las capturas de sus mensajes con su amante, los intentos de sabotear mi trabajo, los rumores que había esparcido. Incluso hablé con el amigo que me envió el mensaje anónimo, quien me confirmó que su nueva intención era arruinar mi reputación con una denuncia falsa. No sé qué fue lo que más la asustó, si fue verme tomar acción, el hecho de que sus mentiras empezaban a derrumbarse, o simplemente que ya no tenía control sobre mí. Pero su siguiente movimiento fue todavía más desesperado. La noche en la que todo cambió para siempre llegó un par de semanas después. Yo estaba en casa, empacando algunas cosas para mudarme temporalmente con un amigo mientras arreglábamos los papeles del divorcio. No quería estar bajo el mismo techo que ella ni un segundo más. Pero justo cuando estaba terminando de guardar mis cosas, escuché un estruendo afuera. Un golpe fuerte. Luego, otro. Salí corriendo a la puerta y vi mi auto. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Ella lo había destrozado con un bate de béisbol. Me quedé paralizado por un segundo. No podía creer lo que estaba viendo. Mi ex, la persona con la que alguna vez creí que pasaría el resto de mi vida, estaba de pie junto a mi coche, respirando agitadamente, con el bate todavía en las manos. Y entonces, me vio. «Tú me arruinaste la vida», gritó, con una furia en los ojos que nunca había visto antes. Me hubiera gustado decir que mantuve la calma, que fui racional, que intenté calmar la situación. Pero no. Ese fue el momento en el que entendí que no había nada más que salvar. «No, fuiste tú quien arruinó la tuya», le respondí con una frialdad que ni yo mismo reconocí. Ella se quedó en silencio, como si por primera vez se diera cuenta de que había cruzado la línea. Esa noche no dormí.
Me quedé sentado en el suelo de mi habitación, con la cabeza apoyada en la pared, tratando de procesar todo lo que había pasado. Mi exesposa había destrozado mi auto con un bate de béisbol, me había intentado sabotear en el trabajo, estaba esparciendo rumores y ahora su nueva estrategia era intentar fabricarme una denuncia falsa. Ya no era solo un divorcio complicado. Esto se había convertido en una guerra sucia en la que yo no quería participar, pero tampoco podía darme el lujo de perder. Sabía que no podía seguir en esa casa. La posibilidad de que hiciera algo peor estaba ahí, latente, como una bomba de tiempo. Así que al día siguiente empaqué todas mis cosas y me fui. Me quedé en casa de un amigo mientras buscaba un departamento. Lo único que me preocupaba era que, hasta que no estuviéramos oficialmente divorciados, ella todavía tenía acceso a mis cuentas bancarias y a algunos documentos legales. Ese mismo día decidí presentar una denuncia contra ella. No quería arriesgarme a que ella se adelantara con una acusación falsa, así que llevé todas las pruebas a la policía, los mensajes de texto amenazantes, las capturas de pantalla con sus planes de sabotaje, las fotos de mi auto destrozado. Incluso algunos vecinos habían visto el incidente con el bate de béisbol y estaban dispuestos a testificar a mi favor. Las autoridades me dieron una orden de restricción temporal, lo cual significaba que legalmente ya no podía acercarse a mí. Fue un pequeño alivio, pero el problema real seguía ahí, aún no estábamos divorciados, y hasta que eso no se resolviera, ella aún tenía poder sobre ciertos aspectos de mi vida. Los siguientes días fueron una montaña rusa. Por un lado, me sentía liberado, como si estuviera volviendo a ser yo mismo después de meses de vivir en una pesadilla. Pero por otro lado, sentía un miedo constante de que ella intentara algo más. Y claro, lo intentó. Primero, empezó a mandar mensajes suplicando que volviéramos a intentarlo. Por favor, podemos arreglarlo, me escribió una noche. Todo esto se nos fue de las manos. No quiero perderte. No quiero que terminemos así. Era casi cómico leer eso después de todo lo que había hecho. Me negué a responder. Al día siguiente, los mensajes cambiaron de tono. Eres un maldito egoísta. Te di todo y así me pagas. ¿Vas a arrepentirte, me oyes? ¿Vas a rogarme que vuelva contigo? No respondí. No valía la pena. Después de eso, dejó de escribir. Pensé que tal vez se había rendido, que finalmente había entendido que esto se había acabado. Pero claro, estaba subestimándola. Una noche, volviendo del trabajo, vi algo que me congeló la sangre. Ella estaba esperando afuera de mi nuevo apartamento. Apretaba el teléfono en sus manos, caminando de un lado a otro, con una expresión de ansiedad y desesperación. No tenía idea de cómo había conseguido mi dirección, pero ahí estaba. No quise acercarme. Me quedé dentro del auto, observándola desde la distancia. Y entonces, me llamó. Mi teléfono vibró y vi su nombre en la pantalla. No contesté. Vi cómo frunció el ceño y empezó a escribir en su teléfono. A los pocos segundos, recibí un mensaje. Solo quiero hablar. ¿Puedes darme 5 minutos? Ignoré el mensaje. Por favor, no hagas esto más difícil, insistió en otro texto. Sé que todavía me amas. Tuve que respirar hondo para no caer en su trampa. Me estaba manipulando, intentando hacerme sentir culpable. Pero no iba a funcionar. Puse el auto en reversa y me alejé sin siquiera mirarla. Después de esa noche, ella dejó de intentar contactarme directamente. Pero lo que hizo a continuación fue peor. Empezó a publicarlo todo en redes sociales. Publicaciones largas y dramáticas sobre cómo la había abandonado, sobre cómo lo había dado todo por un matrimonio que yo no valoré, sobre cómo me había cambiado por otra. Inventó que la había engañado, que yo era un abusador emocional, que había destruido su vida. Lo peor es que mucha gente le creyó. Amigos en común dejaron de hablarme. Algunos incluso me mandaron mensajes para insultarme. En el trabajo, había compañeros que me miraban con desprecio, como si realmente creyeran que yo era la persona horrible que ella estaba describiendo. Me sentía impotente. No podía ir a redes sociales y escribir mi versión de los hechos porque no quería rebajarme a su nivel. Pero al mismo tiempo, era frustrante ver cómo una mentira podía volverse verdad si se repetía lo suficiente. Pero lo que ella no sabía era que el karma estaba a la vuelta de la esquina. Porque mientras más mentiras decía, más personas empezaron a notar que algo no cuadraba. Lo que mi ex esposa nunca entendió fue que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mientras ella se dedicaba a inventar mentiras en redes sociales y hacerme quedar como el villano de su historia, su propia vida empezaba a desmoronarse. Al principio, parecía que todo iba según su plan. Muchos de nuestros amigos en común la consolaban, le dejaban comentarios de apoyo en sus publicaciones, diciéndole lo valiente que era por compartir su historia. Algunos incluso me enviaban mensajes diciéndome lo basura que era por tratarla así. Era frustrante ver cómo la gente compraba su versión sin cuestionarla. Pero la cosa empezó a cambiar cuando ella misma cayó en sus propias contradicciones. Empezó a compartir demasiados detalles, demasiadas historias que no cuadraban entre sí. En una publicación decía que yo la había dejado de la nada, que un día simplemente me había despertado y decidido que no la amaba.
En otra, afirmaba que siempre había sospechado que la engañaba con alguien más. Luego, en otro post, decía que yo la había tratado mal desde el inicio del matrimonio, pero en otro mencionaba que los primeros años habían sido los más felices de su vida. La gente comenzó a notar las inconsistencias. Algunos amigos en común, los que aún tenían dudas sobre la historia, empezaron a hacer preguntas. Y cuando alguien le pedía pruebas de sus acusaciones, ella los bloqueaba o los atacaba diciendo que no le creían porque eran igual de tóxicos que yo. Fue ahí cuando muchos empezaron a dudar. Recibí mensajes de algunos amigos que inicialmente habían tomado su lado, pidiéndome disculpas, diciendo que se habían dado cuenta de que algo no cuadraba. Uno de ellos incluso me confesó que, en privado, mi ex le había contado una historia completamente diferente de nuestra ruptura, una versión en la que ella admitía que las cosas simplemente no funcionaron y que tal vez se apresuró en algunas decisiones. En otras palabras, ya ni siquiera sabía cómo sostener sus propias mentiras. Pero la estocada final llegó cuando alguien, no sé si fue un amigo en común o algún conocido con ganas de hacer justicia, filtró su infidelidad. Un día, de la nada, empezaron a aparecer comentarios en sus publicaciones preguntándole por el otro tipo, el amante. Alguien incluso publicó capturas de pantalla de los mensajes que ella había intercambiado con él mientras aún estábamos casados. Y ahí fue cuando todo se volteó en su contra. La gente que antes la apoyaba ahora empezaba a atacarla. Amigos que antes me habían condenado por abandonarla ahora le preguntaban por qué había sido infiel. Algunos incluso eliminaban sus comentarios previos o le daban la espalda. En cuestión de días, su imagen de víctima se derrumbó por completo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando su propia familia se enteró. Su madre, que hasta ese momento la había apoyado incondicionalmente, la confrontó públicamente. En un comentario que nunca olvidaré, escribió: «Me decepciona ver cómo te has convertido en alguien capaz de mentir y manipular a la gente que te quiere. Yo te crié mejor que esto». Ver ese comentario fue como presenciar un incendio arrasando con lo que quedaba de su credibilidad. Después de eso, mi ex esposa desapareció de redes sociales por un tiempo. Pero aunque su reputación estaba destruida, todavía tenía que enfrentarse a la realidad, estaba sola, sin aliados y con problemas financieros acumulándose. Verás, cuando nos separamos, ella insistió en quedarse con el apartamento en el que vivíamos. Dijo que podía manejarlo por su cuenta, que tenía su trabajo y que no necesitaba a nadie más. Pero la verdad era que, sin mi ayuda para pagar la renta, las cuentas se le estaban acumulando más rápido de lo que podía manejar. Y entonces, llegó el momento que secretamente había estado esperando. Un día, recibí un mensaje de ella. «Sé que no tenemos la mejor relación ahora, pero, ¿podríamos hablar?». Supe de inmediato lo que significaba. Cuando vi su mensaje, no pude evitar sonreír. No era una sonrisa de satisfacción malintencionada, ni siquiera de venganza. Era más bien la risa de alguien que finalmente ve cómo el destino le devuelve a otra persona lo que sembró. Durante meses, mi ex había intentado destruirme. Me pintó como un monstruo, saboteó mi reputación, intentó manipularme con mentiras y chantajes. Y ahora, aquí estaba, con un simple mensaje: «¿Podemos hablar?». La ignoré por un par de días. No porque quisiera hacerla sufrir, honestamente, ya no me importaba lo suficiente como para buscar venganza, sino porque quería que sintiera lo que era estar en el otro lado. Quería que experimentara la impotencia de necesitar algo de alguien que ya no confía en ti. Pero entonces, llegó un segundo mensaje: «Por favor, necesito ayuda». Eso sí captó mi atención. Decidí contestarle, no porque sintiera pena por ella, sino porque quería escuchar lo que tenía que decir. Llamarla por teléfono estaba fuera de discusión, ya no quería oír su voz nunca más, así que simplemente respondí por mensaje: «¿Para qué necesitas ayuda?». Pasaron unos minutos antes de que apareciera su respuesta. Era larga, llena de justificaciones y excusas, pero el punto central era claro: estaba en problemas financieros. Resulta que, después de nuestra separación, ella creyó que podría mantener el apartamento sola, pero su trabajo no pagaba lo suficiente y había empezado a atrasarse en los pagos del alquiler, la electricidad y el seguro del auto. Su orgullo la había mantenido en negación durante meses, fingiendo que todo estaba bien mientras su situación se volvía cada vez más insostenible. Lo que realmente me sorprendió fue que, en su mensaje, nunca se disculpó. Nunca dijo: «Lo siento por todo lo que te hice». Nunca admitió su culpa ni reconoció el daño que me había causado. Solo hablaba de sí misma, de cómo la vida había sido injusta con ella, de cómo las cosas no habían salido como esperaba. Y ahí fue cuando me di cuenta: esta persona nunca iba a cambiar. Me sentí tentado a responder con algo sarcástico, a recordarle cómo intentó arruinarme mientras ahora me pedía ayuda. Pero no valía la pena. Así que simplemente le contesté: «No puedo ayudarte». Fue lo más honesto que pude ser. Su respuesta llegó casi de inmediato: «¿De verdad vas a dejarme así? Pensé que al menos me considerarías». Ahí supe que, en su mente, yo seguía siendo el mismo hombre ingenuo que alguna vez estuve loco por ella. «Después de todo lo que hiciste, ¿de verdad crees que te debo algo?».
respondí. Hubo un largo silencio. Por un momento, pensé que había decidido rendirse. Pero entonces, llegó otro mensaje. No lo hice con mala intención. Simplemente no supe cómo manejar las cosas. Me reí en voz baja. No supe cómo manejar las cosas. Lo dijo como si sus mentiras, manipulaciones y traiciones hubieran sido pequeños errores sin importancia. Como si casi arruinarme la vida hubiera sido un simple malentendido. En ese momento, supe que la conversación había terminado. No respondí. No le debía nada. Y finalmente, lo entendió. Porque después de ese último mensaje, no volví a saber de ella por un tiempo. Pero la historia no terminó ahí. A las pocas semanas, empecé a escuchar rumores. Gente que aún la tenía en redes sociales me contaba que ya no vivía en el mismo apartamento. Había tenido que mudarse a un lugar más barato, mucho más pequeño, porque no podía pagar la renta. Su auto había sido embargado por falta de pagos. Su vida social, que alguna vez había sido la fuente de su orgullo, se había desmoronado porque ya nadie quería asociarse con ella después de todas las mentiras que había dicho. Y, lo mejor de todo, su reputación estaba destruida. No porque yo la hubiera arruinado. No porque yo hubiera dicho nada, sino porque ella misma se había enterrado. Me hubiera gustado decir que sentí pena por ella, que, después de todo, verla caer de esa manera me provocó algo de compasión. A medida que mi vida comenzaba a mejorar, la de mi ex esposa se volvía un desastre absoluto. Pero lo más irónico era que, a pesar de todo lo que había hecho, de todas las mentiras que había contado y los intentos por arruinarme, ella todavía me tenía en la cabeza. Me enteré por amigos en común que, aunque su vida iba en picada, todavía se las arreglaba para mencionarme en cada conversación. Decía que le extrañaba lo que teníamos, pero al mismo tiempo me culpaba de su situación actual. Según ella, todo lo que le estaba pasando era porque yo la había dejado sin apoyo. Era increíble. Esta mujer, que me engañó, que intentó destruirme con mentiras, que casi arruina mi carrera y mi reputación, ahora me acusaba de haberla abandonado. Era la clásica mentalidad de víctima. Nunca asumía la responsabilidad de nada. Pero mientras ella seguía en su espiral de autocompasión, yo estaba ocupado reconstruyendo mi vida. Después de meses de caos, por fin me sentía libre. Me mudé a un nuevo apartamento, empecé a enfocarme en mi carrera y volví a conectar con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Incluso retomé algunos de mis viejos pasatiempos, cosas que había dejado de hacer porque ella siempre los consideraba una pérdida de tiempo. Y la mejor parte de todo, me sentía bien. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por constantes discusiones, manipulaciones o sospechas. Era solo yo, mi vida, mis decisiones. Pero, por supuesto, mi ex no iba a dejarme ir tan fácil. Un día, mientras salía del trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Podemos hablar? No necesitaba preguntar quién era. Sabía que era ella. Ignoré el mensaje, pero unos minutos después, me llegó otro. Sé que me odias, pero hay algo que necesito decirte. Suspiré. Me debatí entre bloquearla o responderle de una vez para que me dejara en paz. Decidí responder. No hay nada que tengamos que hablar. Pensé que eso la haría desistir, pero no. Solo dame 5 minutos. No tenía interés en verla ni escuchar sus excusas, pero algo dentro de mí quería saber qué más podía decir. Así que, después de pensarlo, le respondí. 5 minutos. Nada más. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi trabajo. Cuando entré, la vi sentada en una mesa, con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Se veía diferente. No solo físicamente, aunque parecía más descuidada que antes. Su actitud también era distinta. Se veía derrotada. Cuando me senté frente a ella, hubo un silencio incómodo. Me miró por unos segundos. Por primera vez en mucho tiempo, no vi ni arrogancia ni manipulación en su rostro. Solo agotamiento. No sé ni por dónde empezar, dijo finalmente, jugando con la taza de café en sus manos. No respondí. Solo la observé, esperando. Sé que arruiné todo, continuó. Sé que lo que te hice no tiene justificación. Y sé que ya no quieres saber nada de mí, pero necesitaba decirlo. Esperé más. No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí, admitió, con la voz temblorosa. Pensé que siempre ibas a estar ahí, que no importaba lo que hiciera, que siempre me perdonarías. Me quedé en silencio. No estoy aquí para pedirte que volvamos ni nada de eso, agregó rápidamente, como si leyera mi mente. Solo quería decirte que lo siento, que lamento todo lo que hice. No supe qué decir. No porque me sintiera conmovido, sino porque, en el fondo, sus disculpas llegaban demasiado tarde. Espero que encuentres a alguien que realmente te valore, dijo finalmente. Y espero que algún día puedas perdonarme. Me quedé mirándola por un momento. Luego, simplemente respondí. Te deseo lo mejor. Me levanté y me fui. No hubo más palabras. No hubo reconciliación, ni cierre emocional dramático. Salí de la cafetería sin mirar atrás. No sentí alivio inmediato, ni una oleada de satisfacción como en las películas. Solo una extraña sensación de cierre,
como cuando terminas un capítulo largo y agotador de un libro que, francamente, ya no quieres seguir leyendo. Había pasado tanto tiempo aferrado a la rabia, al resentimiento, al dolor, que no me di cuenta de lo mucho que había avanzado. No necesitaba su disculpa. No necesitaba su arrepentimiento, porque la verdad es que ya no me importaba. Durante meses, mi vida había girado en torno a la tormenta que ella desató. Pero ahora, finalmente, estaba libre. Los días siguientes se sintieron diferentes, más ligeros. Empecé a notar lo bien que me sentía al no estar constantemente preocupado por lo que ella hacía o decía. No más llamadas inesperadas, no más mensajes manipuladores, no más problemas. Me enfoqué en mi trabajo y, para sorpresa de muchos, recibí una promoción. Ahora tenía estabilidad, algo que durante mi matrimonio nunca sentí. Volví a salir con amigos, incluso a conocer gente nueva. No estaba buscando una relación, aún tenía cicatrices emocionales que necesitaba sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía abierto a la posibilidad. Una noche, mientras revisaba mi teléfono, vi que ella había reactivado sus redes sociales. Curioso, entré a ver qué publicaba. Y lo que encontré me hizo sonreír. Había cambiado completamente su tono. Ya no era la víctima que solía presentarse como tal. Ahora sus publicaciones eran más discretas, más apagadas. No había más indirectas sobre nuestra relación, ni historias dramáticas. Era como si finalmente se hubiera dado cuenta de que ya nadie le creía. Pero lo que más me sorprendió fue ver una foto de ella en un auto diferente. Por lo que había escuchado, después de nuestra separación, había perdido su apartamento y su coche. Ahora parecía que había conseguido otro, pero claramente era un modelo mucho más viejo. No era el lujoso SUV que una vez insistió en tener cuando estábamos juntos. Era un recordatorio de cómo había cambiado su vida después de que yo me fui. Pero lo más interesante vino unas semanas después. Un amigo en común me contó que mi ex había intentado contactar a uno de sus antiguos amantes, el mismo por el que me engañó. ¿Y cuál fue su respuesta? La bloqueó. Parece que incluso él, quien alguna vez fue el objeto de su deseo, se había dado cuenta de lo problemática que era. Karma. Mientras tanto, yo seguía avanzando. Decidí finalmente tomarme unas vacaciones después de años sin hacerlo. Fui a un lugar que siempre quise visitar, sin nadie que me dijera qué hacer, sin peleas, sin drama. Solo yo, disfrutando de mi vida.